Como empezamos Semana Santa a finales de este mes y por lo general a mí me agarra tarde Semana Santa, hoy estoy empezando temprano, donde vamos a ver una serie sobre la obra de Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes. Busquen en su Biblia Isaías 60. Dani, tal vez estos aquí apagar un poquito porque oigo un puf, puf. Isaías 60 y Lucas, después vamos a ver Lucas 24 y Juan 20, brevemente, ¿verdad? Yo sé que son pasajes familiares, así que no vamos a leer todo, pero vamos a buscar en la Biblia y notar algunos versículos. Pensando en lo que se termina el mes, Semana Santa, primer domingo de abril, domingo de resurrección. Dijo el profeta Isaías, capítulo 60. Isaías escribe más o menos el año 800, 700 y resto, antes del exilio, ¿verdad? Pero venía el exilio, venía cosas tristes, pero Isaías vio la venida de Cristo. Y terminando casi su libro dice, Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Usted sabe que los profetas muchas veces expresan en el pasado lo que todavía era futuro. Cristo no había venido todavía, pero era tan seguro que Isaías dice, ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ningún evento en toda la Biblia muestra nuestra incapacidad para salvarnos. Ningún evento muestra la soberana gracia de Dios como la crucifixión de Cristo y la resurrección de Jesús. En la cruz vemos reflejado bien claro lo que merecemos. En ese Cristo crucificado vemos lo que merecemos por el pecado. Y en el Cristo crucificado y la tumba vacía, vemos lo que solo Dios pudo hacer. Jesús pagó por nuestro pecado, lo hizo solo. Jesús ganó la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado, y lo hizo solo. Y no solo cumplió salvación por los pecadores, sino debería ir en busca de ellos. Usted sabe que algunos tienen la idea de que, bueno, Jesús hizo su parte, Dios hizo su parte, ahora al hombre le toca su parte, ahora que se la juegue, que busque la salvación. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. Jesús no solo cumple la obra de salvación, sino va en busca de los pecadores, va en busca de los dudosos, va en busca de los traidores. Dios en Cristo no deja la salvación a medio camino, sino perfecciona aquello que había empezado. Busquen su Biblia Lucas 24. Lucas 24. Este es el relato de Lucas del primer día de la resurrección. Van las mujeres a la tumba llevando especias para embalsamar. Y no sabe qué pasó hasta que dos ángeles vienen a confrontarla. ¿Se acuerda de la historia? ¿Verdad? Todos se acuerdan. Usted puede hojear los primeros versículos de Lucas 24.
Y lo que vamos a ver en este mensaje, hermanos, es Jesús, el sol de justicia, trae a los suyos. Y vamos a ver qué glorioso mensaje, hermano. Porque este es un mensaje de tremenda confianza para el cristiano. A veces yo he escuchado halagos para las mujeres, estas 3 Marías que fueron a la tumba, halagos, su devoción al Señor, se levantan tan temprano y algunos han dicho, por eso Jesús les da la primera prueba a ellas, porque eran las más emponchadas, las más atraídas, pero un momento, no para denigrar a las mujeres, jamás. Pero antes de pintar un cuadro que no es, hermanos, ¿a qué iban las mujeres? ¿Iban cargadas con qué? Con material para embalsamar a un qué? A un muerto. La verdad es que estas mujeres no eran creyentes en la resurrección tampoco. Más que de lo que eran los mismos discípulos. Y tan dormida es su fe que cuando se topan con la primera prueba de la resurrección no entienden. Llegan, la piedra está removida, la tumba vacía y se quedan perplejas. Se quedan perplejas y se preguntan, ¿pero qué hicieron el cuerpo? ¿No recuerdan que Jesús había dicho una y otra vez que era necesario morir, ser crucificado y resucitaría al tercer día? Están confrontados con la primera prueba, la tumba vacía. Pero en lugar de recordar las palabras del Señor, cosa que hicieron los judíos enemigos de Cristo, por eso pusieron guardia y sellaron la piedra, los incrédulos recordaron más las palabras de Jesús que sus mismos discípulos. Las mujeres no recuerdan, ni creen. Ahí está la tumba vacía, no está Jesús. Y no, primera prueba, Jesús les presenta con pistas de lo que ha hecho, pero se quedan, versículo 4, ¿cómo se quedan? Lucas 24:4, ¿cómo se quedan? Se quedaron perplejas, confundidas. Se quedan viendo para dónde podía haber llevado un cuerpo de un muerto. Entonces, Cristo les presenta una segunda prueba. La segunda prueba es un sermón divino por mensajeros angelicales. Llegan 2 ángeles y les hacen una pregunta muy sencilla. Digo sencilla porque la respuesta era obvia, pero el impacto de su mensaje era demoledor. Hace la pregunta a los ángeles, ¿qué están haciendo aquí? Porque buscan entre los muertos al que vive. Eso es como si usted fuera a una morgue y le preguntaran a usted, ¿y qué anda buscando aquí a un muerto si él anda en la calle? Qué fuerte. Más que una pregunta, esta es una amonestación. La primera prueba para las mujeres fue la tumba vacía. La segunda prueba es el por qué la tumba está vacía. Porque Cristo no está muerto. Cristo vive. Versículo 8. Hasta entonces, ellas se acordaron, ¿qué? De sus palabras. Entonces, después de las 2 pruebas, la tumba es vacía, los ángeles las confrontan. Entonces se acordaron. Parece que ahora creen. Cristo, por la tumba vacía y por sus mensajeros angelicales, lleva a estas mujeres a la fe consumada, la fe segura, la fe en Él. Pero es Cristo que lo está haciendo. Y entonces se van corriendo al lugar donde estaban los otros discípulos. Y versículo 11, ¿qué pasa cuando las mujeres llegan donde los demás discípulos, entusiasmadas, ahora creyendo que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, y llega donde los discípulos, todas,
agitada, dice, hermanos, tenemos buenas noticias. La tumba está vacía y nos dijeron los ángeles que Cristo vive. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Qué? Están locas. Para ellos, ¿qué les parecía? Locura. No la primera vez que un hombre le diga a una mujer que está loca. Pero tristemente, las mujeres ahora tienen fe y los discípulos todavía no. ¿Qué hacer con estos discípulos, hermanos, tan a menudo tan torpes, tan confundidos, tan duros de corazón? Mientras Jesús lucha en oración en Getsemaní, por ellos, ¿qué estaban haciendo? Dormidos. Mientras Jesús va a sufrir por Pedro, ¿qué hace Pedro? Lo niega, lo traiciona. Y cuando Jesús resucita finalmente, como había dicho muchas veces, ni lo esperan ni lo creen cuando sucede. Pero hermanos, ¿cómo somos nosotros? Ojalá usted pueda decir que usted es muy diferente a estos discípulos. Pero muchas veces, no es cierto que actuamos de forma parecida. En lugar de velar, dormimos. Y en lugar de honrar a Cristo, le negamos. Y ante la prueba del poder de Dios y la salvación de Dios, dudamos. Nos frotamos la cara como que no, usted está loco. Antes de acusar a estos pobres discípulos, mejor miremos a nosotros mismos. Y humillémonos ante Dios por nuestra torpeza, por nuestras dudas y por nuestra incredulidad. Veamos cómo Cristo trae para sí a los que ama, hermanos. Y esto es tremendo. Y yo sé que vamos a salir de aquí hoy con una tremenda confianza porque Dios y Jesucristo no suelta a los suyos. Si los hubiera dejado, hermanos, no sé qué habría pasado. Busque en Juan 20. En Juan 20, que es el mismo relato, pero Juan nos cuenta un detallito que Lucas no nos cuenta. Ahora, antes de mirar el pasaje, ¿cuántos conocen la flor, el girasol? ¿Todos han visto el girasol? Conoce que es un girasol, ¿verdad? Usted sabe que hay 60 variedades de girasoles en el mundo. La enciclopedia dice que originó en Norteamérica, que el aceite de girasol es muy importante como aceite vegetal. No sé si Gerson lo aprueba para la cocina o no, pero dice que es en tercer lugar detrás de soya y palma. Hay girasoles pequeñitos y hay girasoles inmensos, hasta 25 centímetros de grande. Y mi papá sembraba, cuando vivíamos en Minnesota, en su hortaliza, mi papá sembraba los grandes y tiene unos cabezotes así, ¿verdad? Todas llenas de semillas y rodeado de un sol, como pétalos amarillos que se parecen un sol, y papá los sembraba y los dejaba todo el invierno para cuando había nieve y frío, los pajarillos llegaban, picaban la semilla, arrancaba la semilla, abría la cáscara, dejaba caer la cáscara y la parte de adentro se la comían. ¿Sabe dónde nace el término girasol? Tras que parece un sol, ¿sabe de dónde viene el nombre girasol? Porque giran con el sol. Es algo increíble cómo una mata durante el día puede dar 180 grados con el sol. Oiga, yo he visto campos de girasol. Y si usted pasa por un campo de girasol, todas las caritas están hacia el sol. Todo el campo, y mientras se pasa el sol, todo el campo hace así.
una cosa increíble. Ahora, para mí, hermano, para mí, Dios ha dejado en la naturaleza ejemplos lindos de lo que Él hace. Yo pienso en la mariposa, ¿verdad? Un gusano que se mete en un capullo y sale una mariposa. ¿Qué ejemplo del nuevo nacimiento, hasta de la resurrección? Y los girasoles, hermanos, no nos tienen algo que mostrar también, porque Jesús, el sol de justicia, como dice Isaías 60, es la luz que amanece sobre nosotros. Y dice, y atraeré a la luz a las naciones. Tinieblas cubrirán la tierra y las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y atraerá a las naciones que andaban en tinieblas. Hermano, Jesucristo no es ese sol que nos trae a nosotros, cuales girasoles, hacia Él, cuando apenas sus rayos caigan sobre nosotros. El profeta Isaías veía nacer Jesús sobre el mundo como un gran sol de justicia que atraería irresistiblemente a las naciones. Entonces pregunto, ¿qué habría pasado si Jesús no hubiera buscado a las mujeres y a los hombres, a los discípulos? Digamos, Jesús muere en la cruz, Jesús resucita y se va directamente al cielo. Había hecho todo lo que dijo que iba a hacer. Entonces ya que crean todos, cumplió su misión y se fue. ¿Qué piensa usted que habría pasado con esos discípulos? Bueno, gracias a Dios no tenemos que responder a esa pregunta, porque sabemos lo que pasó. Jesús fue en busca. Jesús fue en busca de ellos. El Redentor conoce nuestras debilidades. El Redentor conoce mis tinieblas y las suyas. Él conoce nuestras confusiones. Y por eso Jesús se queda en la tierra 40 días para atraer a sus discípulos una vez por todas a una fe genuina, viva y fuerte. Ellos no podrían ejecutar su misión antes de haber sido calentados sus corazones por el verdadero sol de justicia. Y esta historia también es nuestra, hermano. Esta es nuestra historia también. Juan 20, del versículo 1 al 10. Llegan las mujeres y le cuentan a los discípulos que primero les parece locura, pero al rato Pedro y Juan, o entre los discípulos, dicen, mira, sería mejor que alguien vaya para ver si es cierto que pasó. Van Pedro y Juan. ¿Por qué van Pedro y Juan? Pedro y Juan, junto con Santiago, eran parte de los líderes, ¿verdad? Pero hermanos, pensemos, ¿qué motivó a Pedro y Juan a ir? ¿Será que ese sol de justicia estaba operando sobre dos girasoles llamados Pedro y Juan? ¿Y por qué a Pedro y Juan y nadie más ahorita? ¿Será? No sé. Pero me pregunto, ¿no será que Pedro estaba arrepentido por haber negado a Cristo y estaba sufriendo? Estaba dolorido. No había podido aún pedirle perdón a Cristo. Y sabía Jesús la condición de Pedro y quería aliviar su dolor e infundir esperanza en Pedro. Y Juan, alguien tenía que apuntar el relato. Y Juan iba a escribir un evangelio. El punto es que se va Juan y Pedro. Juan es más joven, eso lo sabíamos. Y Juan le gana, no espera
a su compañero, y Juan llega primero, pero como era más joven, también era más miedoso, y llega a un sepulcro, como muchos de nosotros nos daría cosa, ¿verdad? Y llega y está abierta, y se queda viendo, pero no se atreve a entrar. Y llega Pedro detrás, quítese, entre. Y Pedro entra, y después ya Juan también se anima, ya que el otro está adentro y no murió, llega también y los dos ven. ¿Y qué es lo que encuentran, hermanos? Encuentran orden absoluto. No es que llegaran gente para sacar un cuerpo arrastrado. Encuentran la ropa en que se había enterrado dobladita y el sudario arrollado, donde estaba la cabeza. Todo en orden. Jesús se levantó, se desvistió, se puso su otra, no sé qué, y dejó dobladito como uno se levanta. Bueno, yo no siempre, no siempre mi esposa que tiende la cama, gracias amor. Pero debería, ¿verdad? Dejamos todo acomodado. Así Jesús se levanta y sale de la tumba, y eso es lo que encuentran. Vea versículo 8, ¿qué pasa? Lo mismo que las mujeres, ellos ven el orden, ven la evidencia, ven la prueba de que esto no fue un saqueo, esto no fue nada raro, esto es todo orden. El que se levantó de ahí, se levantó de su volición propia y se va. Entonces dice Juan, versículo 8, vieron, él vio y creyó. Juan escribe casi como si fuera su conversión. Yo creo que ellos creían antes, tenían una fe en Cristo, pero su fe, hermanos, no estaba completa. Faltaba, y faltaba algo mucho. Hermanos, es posible pertenecer a una iglesia. Es posible inclusive predicar, porque Juan y Pedro predicaban. Es posible pertenecer a la iglesia, haber sido bautizado, enseñar la palabra de Dios y no entender, y no creer con la fe completa que Cristo quiere que tengamos. Ellos dos están presentados con la tumba vacía y ya creen, y se regresan a los otros discípulos. No se nos dice lo que pensaron ellos. Están locos también, todos regresan locos de la tumba. No sé qué dijeron los otros. Tomás, esa fue la actitud de Tomás, porque no estuvo este primer día. Dijo, ustedes están locos hasta que yo meta la mano. O sea, esa es nuestra actitud por naturaleza, hermanos. No podemos creer en un Cristo fuerte, poderoso, realmente el vencedor. No podemos. Ya están en la noche, la misma noche, de versículo 19 al 27, están reunidos. Cerradas las puertas porque los que acaban de matar a su maestro ahí andan. Y aquí vamos a ver, hermanos, el remate de la gracia irresistible de Dios. La gracia del Señor en la persona de Jesucristo tiene que entrar por puertas cerradas. ¿Acaso los discípulos andaban buscando a Cristo por las calles de Jerusalén? ¿Acaso lo buscaban en el huerto donde había sido enterrado? No, están encerrados detrás de puertas cerradas. Y Jesús entra. El Salvador que realizó soberanamente la salvación en la cruz, ahora obra fe soberanamente en sus discípulos, presentándose a ellos en persona. Aquí, hermanos, no puede haber ejemplo más claro de la gracia irresistible del Señor que este. Ante la incredulidad de las mujeres, ante la confusión de los discípulos, Jesús primero deja pistas. Y qué bonito que Dios nos lleva muchas veces suavemente, ¿verdad? Yo sé que en la vida de muchos de nosotros Dios dejó pistas para llevarnos a la verdadera fe. Y Dios dejó pistas, las
tumba, los ángeles, etcétera, las ropas en orden. Dios y Jesús primero deja pistas, deja pruebas, pero al fin Él busca a sus enemigos, aunque tenga que pasar por la pared, los busca y los halla. Gloria a Dios. Y versículo 20, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el clímax de la historia? Se regocijaron. Primero miedo, confusión, locura. Nada de regocijo. ¿Y cuál es el final, hermanos? Cuando Jesús ya los encuentra y se presenta, se regocijaron viendo al Señor. Ahora sí, comienzan a experimentar los beneficios de la verdadera fe. El gozo profundo en comprender y creer que Jesucristo sí es realmente el Salvador, es Rey, es Señor. El fruto máximo, paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. Paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. Qué linda historia es esta, hermano. Este primer día, después de la muerte de Cristo en su resurrección, esto es lo que vamos a celebrar de aquí a un mes. Ese día empezó a oscuras, pero no solo oscuridad natural, oscuridad de duda, oscuridad de confusión. Y vemos como gradualmente, como el sol se levanta, vemos como Cristo, el sol de justicia, se levanta sobre el mundo y trae irresistiblemente a los suyos. Primero inquieta sus corazones, luego deja pruebas concretas de su victoria y finalmente se presenta en personas a sus discípulos y les da su paz y su Santo Espíritu. Ha amanecido el sol de justicia sobre su vida. Si no se ha dado cuenta de sus tinieblas, aún no ha nacido el sol de justicia en ti. Tanto las mujeres como los discípulos declararon no haber entendido, no haber creído, hasta entender la luz de Cristo y sus propias tinieblas, su propia incredulidad. Y esta confesión, yo no entendía, yo no creía. Esa confesión es clave para llegar a la verdadera fe. Cristo había dicho que no vino para sanar a los que ven, sino los que saben que son ciegos. Cristo dijo que no venía a sanar a los que se creen sanos, sino a los que reconocen su enfermedad. ¿Y sabe cuál es la forma en que Cristo nos busca? A usted lo busca. ¿Sabe cuál es la forma? Esta misma palabra. Cristo en persona ya no está, pero ha encargado su palabra y dice que si confesamos su nombre, recibiremos su justificación. ¿Y cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo escucharán aquel que nos habla? Porque es Cristo mismo que habla mediante su palabra. Dijo Juan, aquel día que vi la tumba vacía, aquel día creí. Antes yo no entendía. Si usted nunca ha confesado su incredulidad, sus tinieblas, su rebeldía contra Dios, mire hoy al sol de justicia y verán cuán grande es nuestra miseria aparte de Él. Arrepintámonos hoy de nuestro pecado y Cristo inundirá de luz resplandeciente nuestra vida.
¿Qué pasa cuando tan solo un rayito de sol entra por la ventana? Tal vez en la pura mañana nace sobre estas montañas tan lindas. Un rayito, el primer rayito de sol entra por la cortina. Qué lindo es, ¿verdad? Nos alegra. O un día lluvioso y se pasó ya esos temporales de octubre, pero ya se parten las nubes y entra un rayito de sol. Nos alegramos, ¿no es cierto? Y cuando un rayito de Cristo penetra el corazón del pecador, hermano, paz, Espíritu Santo. Pero Dios no nos da solo un rayito. La Biblia dice que la voluntad para todos los suyos es la plenitud de Jesucristo. Imagínense, todo un gran sol de salvación. Imagínese un gran sol de justicia, un sol de victoria alumbrando su vida. Alabado sea Dios por su salvación. Alabado sea Cristo por traernos irresistiblemente a los discípulos, a usted, a mí. Alabado sea Dios por su perdón, por la paz, por su Santo Espíritu y por la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, gracias por la obra de Cristo. Gracias por tu gracia irresistible. Jesús, gracias por buscarnos, por no dejarnos a nuestras propias tinieblas, a nuestras propias dudas y confusiones. Gracias, Señor. Si alguna persona está aquí presente y tú estás buscando a esa persona, Padre, ayúdale a arrepentirse verdaderamente reconociendo sus tinieblas, su perdición aparte de ti, su ceguera aparte de aquel sol de justicia, para que junto con Juan y Pedro, de las mujeres y tu iglesia, durante todos los siglos, pueda creer. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.